Les cuento yo rápidamente, no voy a dar mucho. Mi nombre es Isaac Rabillat, yo soy el director del Centro de Estudios de Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Universidad de Talca. Y bueno, que hemos, junto con la red de universidades por la infancia y con el patrocinio de UNESCO, hemos decidido organizar este seminario precisamente para dar un poco de visibilidad a uno de los colectivos, ¿no?, que durante esta situación particular de la pandemia que estamos viviendo consideramos que ha sufrido una cierta invisibilidad. Y para conseguir esto, o para afrontar estas materias, hemos decidido invitar a cuatro personas, a cuatro ponentes, cada uno en su ámbito de un prestigio muy reconocido, por tanto a ellos se debe y a ellas el éxito de la convocatoria. Van a exponer desde su perspectiva, desde su ámbito, pues eso, cómo ese interés superior del niño, ese concepto jurídico indeterminado del que tanto se habla, qué incidencia ha tenido o está teniendo durante esta situación particular de la pandemia del COVID-19. Así que cada uno de los ponentes a los que yo iré presentando hará una exposición de unos 10-15 minutos para que no se alargue mucho y se pueda seguir de manera fluida. Y la verdad que para hacer las preguntas esperaremos al final más que al final ustedes, mientras cada uno de los expositores va dando sus ideas o va exponiendo, vayan formulando las preguntas, comentarios que estimen oportunos a través del chat que está abierto, porque un equipo de voluntarios y voluntarias y de colaboradores del CEDIA, del Centro de Estudios de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, va a estar tomando nota, de tal manera que al final me harán llegar a mí las principales preguntas o cuestiones que han aparecido y yo se las formularé a los ponentes, porque si no, si hacemos micro abierto, ahora estamos a 300, tenemos cerrado ya el cupo con 300 personas, va a ser muy, muy complicado de ordenar, ¿sí? Así que vayan haciendo sus preguntas a través del chat, hay gente de mi equipo que está recogiendo esas preguntas, esas opiniones y luego al final se las formularemos a los ponentes, si les parece. Y sobre todo también para empezar, y así que voy a empezar a presentar al primero de los ponentes, y para que luego al final no se me olvide, que yo me olvido mucho de estas cosas, agradecer a todo mi equipo, ¿verdad? A Juliana, a Jairo, a Javi, a Nadia, a Estefi y a Verónica por el apoyo, estar ahí en las sombras para que todo esto pueda funcionar. Y luego también quiero agradecer muy especialmente al doctor Rodrigo Palomo y a todo el equipo Centras, porque fueron los que rompieron el hielo a principios de esa semana, el lunes, haciendo un seminario masivo, y gracias a la experiencia que ellos nos han transmitido sin ningún tipo de filtro, nos han contado todo lo que les fue bien, lo que les fue mal, ha sido posible gracias a ellos también que podamos estar aquí y que la cosa de momento esté funcionando. Y por último también un saludo muy grande, porque no solo, ¿verdad?, tenemos, sí, muchos, ¿no?, ¿verdad?, pero asistentes de Chile, sino que tenemos asistentes también de Perú, de Paraguay, de Honduras, de México, de España. Así que estamos ante un seminario interdisciplinar y además también internacional. Así que una maravilla, y que los temas de niñez sigan atrayendo tanto la atención. Y ahora ya sin más preámbulos, presento a la primera de las ponentes, que para mí es un honor poder tenerla con nosotros. Y doy la palabra, voy a hacer la palabra a Mónica Geldres, que Mónica Geldres es jueza de familia en el segundo juzgado de familia de Santiago, si no yo recuerdo mal. Además, ella es la coordinadora de la sección o de la Comisión de Infancia de la Asociación Nacional de Magistrados, de Magistradas de Chile. Y también me atrevería a decir que es una persona, ¿verdad?, con una trayectoria de hace muchísimos años, ¿verdad?, en pro, una defensora, ¿no?, y una luchadora en pro de los derechos de la infancia y la adolescencia. Así que, Mónica, te agradezco muchísimo que me acompañes en esa primera experiencia del CEDIA en un seminario online. Así que, Mónica, cuando quieras, yo te avisaré si quieres, o tú misma te conoces, yo cuando estés llegando a los 10-15 minutos te aviso. Así que cuando quieras, Mónica, te cedo el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Veo aquí en el computador 298 participantes, Isaac, así que partir agradeciendo a los organizadores, a la Universidad de Talca, pero especialmente a ti, que es tu primera, ¿cierto?, reunión virtual y lo haces como todo lo que haces con mucho éxito. Estoy muy agradecida de la invitación y de poder llegar. Contabas antes de partir la reunión que hay invitados a esta sesión de todo el mundo, no solo de Chile, sino que también de la región, lo que es bastante, me da mucho orgullo.
Partir señalando que efectivamente hablar de la infancia en general en este país es una situación difícil y más aún en tiempos de crisis. Yo más bien pondré el acento en aquellos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, que son los niños, niñas y adolescentes que se encuentran separados de su medio familiar y comunitario, que se encuentran al cuidado del Estado de Chile. Y cómo, en definitiva, esta crisis sanitaria que estamos viviendo les ha afectado y qué consecuencias podría tener también esto a futuro. Lo primero que me gustaría señalar, ya que tenemos participantes de distintas áreas, es que nuestro país tiene una historia, que es una historia bastante compleja en el cuidado y en los tratos que entregamos a nuestros niños, niñas y adolescentes, que ya me he referido. Nosotros tenemos ya bastantes informes. Estoy orgullosa de haber liderado hace unos 10 años atrás una visitas a más de 6.500 niños en todo Chile. Ese informe fue bautizado con mi apellido, el informe Geldres, pero luego tuvimos un informe que realizó el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Fuimos observados por la ONU como un país que viola gravemente los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, y a raíz de la muerte hace 4 años de una pequeña en un centro residencial de Sename, hay un fiscal con dedicación exclusiva que también encargó un informe, el fiscal Emilford, que viene a reiterar la grave situación en que los niños se encuentran en nuestro país. ¿Y por qué me detengo en esto que para la mayoría de los que están acá es sabido? Es porque tendemos y las autoridades tendrían que tomar en consideración cuando viene esta pandemia, viene esta crisis y se empiezan a entregar instrucciones y protocolos para este grupo de niños, niñas y adolescentes, sus cuidadoras y su familia, que se entregan teniendo de base esto, ¿no? Que hay residencias que son distintas, que hay problemas de hacinamiento, que hay problemas de infraestructura. Entonces, la respuesta estatal que vemos en esta situación de crisis es una respuesta, primero que todo, parcelada, o sea, una respuesta da el Servicio Nacional de Menores, que tiene a cargo, ¿cierto?, las residencias de nuestro país, y instrucciones que va dando el Ministerio de Salud. Y la falta de coordinación interinstitucional ha sido una de las cuestiones que más se nos ha observado y que, por supuesto, hace crisis también en la situación que nos encontramos viviendo. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros escuchamos a las autoridades? Y tal como dijo Isaac, más bien los niños, como no son sujetos de riesgo, se han encontrado invisibilizados. Vemos estas instrucciones parciales y los jueces de familia en Chile, por ley, estamos obligados a hacer visitas al menos 2 veces al año a los niños que están separados de sus padres con una medida de protección. Pero esas visitas que hacemos 2 veces al año se hacen en situación de normalidad. Entonces comenzó a generar una preocupación en el seno de la Comisión de Infancia que dirijo, de verificar en qué situación se encuentran realmente los niños, qué grado de cumplimiento han tenido las residencias o si han tenido posibilidad de cumplir los protocolos que va entregando la autoridad. Y es por eso que generamos una pauta de apoyo, es un instrumento que es voluntario y que tiene por objeto prevenir, ¿cierto? Verificar en qué situación se encuentran realmente los niños, cómo los ha afectado esta pandemia y prevenir las consecuencias que esto podría acarrear en el futuro. La verdad es que estamos tarde, las visitas, o sea, partimos, ¿cierto?, realizando esta verificación de las instrucciones y de verdad tenemos que ir avanzando más rápido y vamos más o menos tarde, a mi juicio, con las respuestas. ¿Y por qué? Nosotros además somos un país que aún no tiene una ley de garantías. A más de 30 años de la ratificación de los derechos, de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, a más de 30 años Chile no tiene una ley de garantías. Y quienes hemos tenido la suerte de haber participado en la discusión, que ya está en su segundo trámite, fue una discusión
ardua, por supuesto, y que la ley, así como sale, ¿no?, del Senado, no viene a garantizar de la manera que debería los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y se realizó o se tramitó esta ley además sin escuchar a los niños, niñas y adolescentes en dicha discusión. Y por lo tanto, esa es la situación más bien a nivel país que tenemos. ¿Y qué es lo que encontramos, no? Quería yo compartir con ustedes qué fue lo que encontramos en las visitas a las distintas residencias. Y por supuesto que encontramos nuevos críticos en relación a los niños, nuevos críticos en relación a los cuidadores de los niños, a los funcionarios que trabajan con ellos, y encontramos nuevos críticos en la infraestructura, porque una cosa es referir que se activan los protocolos. Entonces, nosotros escuchamos a la autoridad y refiere se activaron los protocolos. En el 100% de las residencias se activaron los protocolos. Pero por otro lado, sabemos que los insumos no han llegado al 100% de las residencias. Sabemos el problema que son en estos días, ¿cierto?, los insumos. Sabemos que tienen que ir orientados a las personas o la población de mayor riesgo. Empiezan Bueno, parece que Mónica se le quedó el video, la señal, se le cayó, cosas de la tecnología, y para no atrasarnos, a ver, alguien está compartiendo su pantalla. A ver, entonces, si les parece, mientras que Mónica vuelve a reconectarse, pues avanzaríamos, y la segunda de las intervenciones que tenemos, y luego recuperamos nuevamente a Mónica. Entonces, la segunda de las participantes es Antonia Carrizo. Antonia es estudiante de cuarto medio del Liceo Carmela Carvajal. Es creadora del proyecto Comparte tu libro, donde se fomenta la lectura a través de la creación de comunidades lectoras. Ha sido oradora de TEDx, Jóvenes que hablan Fuerte, y también fue seleccionada como una de las 25 jóvenes líderes, agentes del cambio por una entidad. Y también forma parte de la Alianza por la Participación, que es una alianza que está liderando, se está coordinando por una serie de instituciones, como son UNICEF, la Defensoría de los Derechos de la Niñez, está la red de universidades, ¿no?, toda una serie de entidades que están intentando fomentar, ¿verdad?, espacios de visibilización para el discurso de niños, niñas y adolescentes. Así que, Antonia, cuando quieras, sí, estás en uso de la palabra, y gracias por acompañarnos. Sí, qué nervio igual. Es como mi primera vez en una instancia así. Yo veo que es un mundo más adulto y, y es genial porque son estas instancias, creo yo, que son otras instancias de aprendizaje que muy pocas veces en el colegio se da, y me siento también súper privilegiada de poder tenerla, y espero después compartir esta experiencia con mis compañeras. Vengo en representación de la adolescencia. Me defino como una adolescente que siempre está buscando cómo impactar en la vida del otro y cómo poder un poco aprender del otro. Me gusta mucho aprender. Y me pasa que gracias al Comparte tu libro, como decía Isaac, me ha tocado conocer muchas realidades. Una de las cosas que hacemos con el Comparte tu libro es, por ejemplo, construir bibliotecas en sectores rurales. Y hace unos días hablaba con el director de esa escuela y me contaba cómo ellos estaban viviendo con el COVID. Porque me pasaba que ahora en abril nosotros íbamos a ir a visitarlos nuevamente y claramente ahora no vamos a poder ir. Y ahí la situación es mucho más difícil, porque pasa que allá no tienen cómo los niños y niñas conectarse a internet. Y sabemos que el ministerio habla mucho de que nos estamos buscando a través de internet, pero eso no es así. Es completamente falso, y si se está haciendo es una educación súper mala la cual estamos recibiendo, porque, por ejemplo, ellos
ni siquiera los profesores le han podido entregar guía, entonces su proceso de aprendizaje está siendo interrumpido. Por otro lado, yo estudio en el Carmela Carvajal, que quizás algunos lo conocen y la gente que es fuera de Chile no, que es un colegio emblemático, un colegio que ha estado inmerso en muchas movilizaciones que los secundarios hemos impulsado. Y al ser emblemático, nos pasa también que llega gente súper diversa, que llega ahí buscando una oportunidad para poder educarse de una mejor manera y poder optar a una educación de calidad entre comillas también, porque en verdad la educación que recibimos en el colegio en algunas ocasiones no es la mejor, pero ahora con todo este proceso del COVID está siendo peor, porque, por ejemplo, yo pasé a cuarto medio y un día nos hicieron un test y que Providencia había contratado una plataforma y todo y nos pedían sacar la raíz cuadrada de 25 y fue como, vamos en cuarto medio y nos están pidiendo resolver ese tipo de ejercicio. Entonces realmente no estamos recibiendo una educación de calidad. Eso personalmente yo he podido conversar con mucha gente de mi edad y eso no está pasando. Y creo que es súper importante evidenciarlo. Creo yo que ahora mismo no se está escuchando la voz de la adolescencia y cuando muchas veces se escucha son adultos hablando de lo que piensan los niños y sabemos que muchas veces hay gente diciendo que preguntan a las niñas, pero yo a veces siento que eso es un poco falso también. Entonces es complejo todo el proceso que se está viviendo y siento que realmente las autoridades no están tomando el peso de la situación. Yo ahora, como digo, pasé a cuarto medio y me toca rendir la PSU, o sea, la prueba de transición ahora, y eso es más difícil todavía porque tampoco el DEMRE, que es el organismo a cargo de hacer esta prueba, ha dicho algo, solamente arrojó los temarios, pero no ha dicho qué va a pasar. Entonces también ahí pasa otro punto, que nuestra situación emocional también está súper mal, porque muchas veces dentro de nuestras casas también nuestros derechos están siendo vulnerados y también ahora pasa que, por ejemplo, mucha gente me está con ansiedad, mis compañeras, porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar con la PSU y nadie dice nada y tampoco sabemos a quién preguntarle. Porque lo otro que pasa también es que el adolescente chileno, creo yo que nunca le han dado las herramientas de cómo uno puede contactarse con una autoridad. Es muy difícil, o sea, la gente adulta ni siquiera puede y lo va a hacer un adolescente, es muy complejo. Creo que también por otro lado, el espacio de participación adolescente, vamos súper atrasados también en ese sentido. Interrumpido las cosas que dicen que están pasando por la tele no es así, entonces es muy complejo todo lo que estamos viviendo y siento yo que quizás aquí hay algún tomador de decisión que en una de esas me puede estar escuchando y le pido a nombre de la adolescencia chilena y la niñez que por favor se hagan cargo de lo que están haciendo, porque nuestra salud mental en este estado está empeorando y nadie está haciendo nada, nadie se está haciendo responsable y creo que es momento de actuar. Y es ahora en donde quizás la opinión que nosotros tengamos ante las autoridades puede cambiar. Nos pasa también como adolescentes que muy pocas veces les creemos a las autoridades y creo que ahora es el momento de taparnos quizás la boca y hacer algo, porque la salud mental de nosotros está siendo vulnerada ahora, al no saber realmente qué va a pasar y que nadie diga nada. Entonces, eso, los invito a reflexionar también y que si algún momento llegan a ser algún tomador de decisión, que nunca se acuerden también que ustedes fueron niños, niñas o adolescentes. Que actúen. Eso. Mil gracias, Santo, por tu aportación. Hemos dado paso a Santo aquí en la segunda posición porque ahora en un ratito ella tiene clase, entonces clase online, que es lo que tienen estos días. Así que mil gracias, Santo, y ahí si alguien está escribiendo alguna pregunta, luego si todavía no tienes un ratito para acompañarnos, yo te la formulo, ¿sí? Voy a dar paso al tercer ponente. Está ahí Mónica Geldres, que está intentando volver a reconectarse. Así que en cuanto ella pueda volver, luego le daremos paso a Mónica al final para que ella pueda terminar los temas tan interesantes que nos estaba empezando sobre todo con el trabajo práctico que ha llevado estos días, nos estaba apuntando.
El tercero de nuestros ponentes es una persona muy conocida aquí en Chile, ¿verdad? Por todo su currículum y su historial, ¿no? de trabajo en pro de los derechos de la niñez. Es Camilo Morales Retamal, es de profesión es psicólogo clínico, pero él es coordinador del programa de estudios interdisciplinarios e infancia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Y como decía, y eso es lo más importante, una persona implicada en su tarea profesional y también personalmente hablando con el mundo de la niñez y la adolescencia, no de ahora, sino de hace muchos años atrás. Así que también un honor, Camilo, que nos estés acompañando. Así que, Camilo, cuando quieras, estás en uso de la palabra. Hola, muchas gracias, Isaac. Espero que me escuchen bien. Nada, muy contento, muy agradecido. Para mí también es la primera vez que me ha tocado participar en otras dinámicas digitales, y este es el primer formato tan masivo y nada, agradecido de tener la oportunidad y la invitación tuya y de la universidad poder participar de este espacio. Bueno, lo que yo quiero compartir es principalmente una reflexión a propósito de la infancia, del lugar de la infancia y de la adolescencia en estos tiempos del COVID-19. Creo que de alguna manera hay una tarea importante pendiente respecto de pensar el cuidado de las infancias y de las adolescencias en este contexto de pandemia. Y me gustaría justamente poder hacer algunas reflexiones en torno a esto. Entonces, quizás la pregunta central que me gustaría abordar en estos 10-15 minutos de exposición es poder pensar cuál es el lugar, ¿no?, que están teniendo los niños, las niñas y les adolescentes, ¿no?, en esta crisis del COVID, pensando, ¿no?, justamente cómo en torno a sus necesidades y sus derechos se están pensando o no políticas públicas, medidas políticas que puedan visibilizar, ¿no?, sus necesidades, sus derechos, sus voces. Entonces, como un primer elemento introductorio, ¿no?, me parece súper importante poder pensar que esta crisis del COVID, y en ese sentido anticipar, ¿no?, también va a ser una crisis del cuidado de la niñez. Y yo creo que eso es importante, porque a la base, ¿no?, de esta crisis sanitaria que hemos ido viendo cómo se ha ido desarrollando en distintas partes del mundo, ¿no?, a la base de esta crisis también hay una serie, ¿no?, de desigualdades que son históricas en términos sociales y económicos en relación al cuidado de niños, niñas y adolescentes. Y lo que hemos visto, lo que vamos a ir viendo, creo yo, con el pasar de las semanas y los meses, es justamente cómo esas desigualdades, ¿no?, terminan cómo esas desigualdades históricas, ¿no?, van a afectar, ¿no?, el modo en cómo los niños y los jóvenes están viviendo esta crisis. Como sociedad, ¿no?, vamos a tener que aprender, y eso es algo que ha ido sucediendo en estas semanas, a convivir con la incertidumbre y la vulnerabilidad, ¿no? Vulnerabilidad, ¿no?, que aumenta en la medida que tenemos que enfrentar individualmente los efectos, ¿no?, de esta crisis. Quiero decir también que los niños son una población altamente vulnerable justamente a los efectos de la crisis del COVID, ¿ya? Porque de alguna forma lo que hemos visto, ¿no?, es que la afectación que producen emergencias y crisis humanitarias de estas características tienen un nivel de afectación que es multidimensional, ¿no? Y es cosa de pensar, ¿no?, en nuestras propias realidades, ¿no? O sea, todos hemos tenido que modificar profundamente cuestiones básicas cotidianas y por lo tanto estamos afectados en distintas esferas de nuestras vidas, ¿no? Y en ese sentido creo yo que los más vulnerables son justamente los niños y los jóvenes en este aspecto. Yo creo que uno de los elementos que nos debiese preocupar justamente, y lo conecto con lo que decía anteriormente Antonia a propósito de la importancia y la necesidad de avanzar en formas de participación efectiva, es que una de las cuestiones que esta crisis genera es precisamente que tanto niños, niñas y adolescentes
tengan que abandonar, ¿no? Tengan que de alguna forma desalojar los espacios públicos en donde transitan, participan, tienen sus espacios de participación, que hacen mucho más difícil que en este contexto de enclaustramiento, ¿no? De encierro, de confinamiento en la esfera familiar, tengan justamente las posibilidades para poder visibilizar sus necesidades, sus demandas, sus opiniones respecto de lo que estamos viviendo. Entonces, creo que en ese escenario, ¿no? de poder situar a la infancia y a la juventud como una población altamente vulnerable, ¿no? Es que me parece importante hacernos la pregunta de si estamos visibilizando las necesidades y los derechos de los niños en este contexto. Creo que de alguna forma la respuesta a esa pregunta en relación a las medidas que hemos visto en las semanas todavía son insuficientes. Y son insuficientes, y ahí lo conecto con el segundo tema, son insuficientes porque me parece que la manera en cómo se han centrado las narrativas y los discursos en torno a la infancia y a la adolescencia en esta situación de crisis, ¿no? Ha limitado profundamente la visibilización de los niños como un actor social, como un agente político, en definitiva como un ciudadano. Y básicamente porque creo que se han instalado dos discursos, ¿ya? Que operan justamente invisibilizándonos a los niños como ciudadanos y como actores sociales. El primero tiene que ver con el discurso de lo que yo denomino el rendimiento escolar, ¿no? Que es toda esta maquinaria de alguna manera que se ha instalado respecto del rol de las instituciones educativas, de poder mantener cierta normalidad en relación a los procesos de aprendizaje. ¿Ah? Y que de alguna forma no contempla las brechas digitales, no contempla las condiciones habitacionales para poder sostener espacios de estudio y de poder elaborar ciertas tareas, y no contempla que estamos en una situación de emergencia que tiene un impacto, por supuesto, en la posibilidad de producir, de rendir, de conectarme con ciertas tareas que en un tiempo de no emergencia, claro, son fáciles, son habituales. Entonces ahí me parece que hay un primer discurso que sitúa, ¿no? al niño y también a su familia, ¿no? desde un lugar de tener que reproducir cierta lógica del rendimiento en torno a lo escolar. Y el segundo discurso o narrativa que me parece problemática, ¿no? tiene que ver con el discurso del cuidado en torno a la crianza individual desde la casa, ¿no? Y que creo que se traduce básicamente, ¿no? en esta explosión de manuales, guías, recomendaciones, actividades, que sin duda, ¿no? son un aporte a poder hacer más fácil, ¿no? la convivencia en el día a día, ¿no? Sobre todo cuando son las madres y los padres quienes tienen que asumir completamente, ¿no? las funciones de cuidado y de educación de los niños. Pero me parece que en torno a eso, ¿no? hay un problema, que es el problema de pensar que el cuidado de la infancia y de la adolescencia es una cuestión que se resuelve en el ámbito individual de la familia. ¿Ah? Y si algo, digamos, nos enseña la historia, ¿no? es precisamente que como sociedad hemos ido avanzando de formas, ¿no? de entender la relación de los niños con las instituciones en un aspecto mucho más amplio que el de la familia. O sea, por algo hemos delegado, ¿no? el cuidado y la educación de los niños a otros espacios sociales, ¿no? como la escuela, por ejemplo, que no son solamente espacios para entregar contenidos y aprendizajes formales, son también lugares que permiten sostener, que dan seguridad, que dan recreación, que forman comunidad, que en algunos casos incluso entregan la alimentación. En definitiva, son espacios de apoyo, ¿no? a la función que tienen los padres o los cuidadores principales. Entonces, traigo estos dos discursos porque yo me preguntaría, ¿no? en qué medida, ¿no? esta idea del rendimiento escolar y esta idea, ¿no? del cuidado, el cuidado individual en el ámbito de la privacidad del hogar, no son finalmente, ¿no? discursos que terminan invisibilizando en un contexto de emergencia las desigualdades sociales y económicas que hay en relación al cuidado infantil. Entonces, en este marco me parece que es fundamental, ¿no? poder mirar más allá, ¿no? de estas narrativas que se instalan y de alguna manera poder darle voz también a los niños y a los jóvenes respecto de cómo están viviendo ellos esta crisis, ¿no?
sea, preguntas tan elementales como qué piensan los niños de esta crisis, qué piensan ellos de la situación de sus colegios, de sus escuelas, de sus jardines infantiles, y en definitiva, cómo están siendo sus experiencias, ¿no? En esta situación de confinamiento. Entonces, frente a este escenario, la pregunta es cómo avanzamos, ¿no? ¿Qué podemos proponer respecto de poder visibilizar a los niños, a las niñas, a los adolescentes en un contexto de emergencia sanitaria, que en realidad es más que una emergencia sanitaria, ¿no? Es una situación de crisis social y económica, pensando en los efectos que esto va a tener en el mediano y en el largo plazo. Entonces, lo primero, me parece, es poder avanzar en una mirada social, colectiva, institucional del cuidado infantil, ¿no? Es decir, pensar cuáles son los soportes concretos, económicos, laborales, habitacionales, por mencionar algunos, con los que cuentan hoy día las familias chilenas en su diversidad para el cuidado de sus hijos. En ese sentido, yo, o sea, creo que hay que aquí pensar en cuestiones muy concretas, ¿no? O sea, el último censo, ¿no? El 2017, para hacernos una idea, ¿no? Hablaba de que el 14%, ¿no? De los hogares que tienen niños, ¿no? Viven en situaciones de hacinamiento. Tenemos prácticamente un 20% de hogares que son monoparentales. Entonces, esas realidades hay que poder visibilizarlas porque son hoy día las más vulnerables a la situación, ¿no? Del confinamiento y de la crisis sanitaria, y sobre quienes se requiere, ¿no? Una mirada social, colectiva. Y en ese sentido, ¿no? Lo que decía hace un rato, ¿no? O sea, las experiencias de vulnerabilidad son mayores, ¿ya? Si seguimos pensando en soluciones individuales. Y me parece que todavía el registro, ¿no? De cómo está actuando el aparato estatal sobre las problemáticas de la niñez en este marco de crisis sigue todavía en la lógica de lo individual. En segundo lugar, ¿no? Pensar que el cuidado infantil no se reduce a la crianza, ¿ya? O sea, participan otras dimensiones sociales e institucionales. Como decía, la familia no es la única responsable. Hemos constituido una ciudad que delega el cuidado a otras instituciones, y en ese sentido no podemos exigirles menos en este contexto todo a los padres en el marco de un modelo de sociedad que requiere de otras instituciones participantes en la educación y el cuidado de los niños. En tercer y penúltimo lugar, reconocer a los niños como ciudadanos, como sujetos sociales y políticos. Y si realmente queremos entender a los niños como sujetos de derechos, ¿no? Es necesario que en el marco de poder producir soluciones y respuestas a esta crisis, es necesaria su participación y garantizar su participación efectiva, porque sin duda ellos son uno de los mayores afectados en este ámbito. Por mencionar algunas cosas, ¿no? Ahí, tomando lo que decía Antonio, ¿qué pasa con los temas de salud mental? ¿Ah? ¿Qué pasa con los temas de educación? Y cómo, por ejemplo, la escuela, el colegio pueden también ser soportes justamente para apoyar a los niños y a la familia en pensar en el bienestar y en el cuidado. Y finalmente, ¿no? ¿Cómo buscamos y avanzamos soluciones que sean colectivas e integrales? Aquí necesitamos, ¿no? De medidas que operen articuladamente, que involucren a distintos sectores, ¿no? Del aparato público, pero también a la sociedad civil, ¿no? A uno le gustaría ver, ¿no? que en la mesa social, ¿no? Participaran de alguna forma más activamente los niños o los jóvenes o instituciones vinculadas a temas de infancia, o que se constituyera propiamente tal una mesa que se preocupara, ¿no? de la situación de los niños, no solamente ahora, sino en el mediano y en el largo plazo, y que eso de alguna forma también estuviera articulado con las particularidades de los territorios e involucrar a la comunidad en la participación efectiva. Bueno, esa sería mi presentación. Doy la palabra Isaac. Mil gracias, Camilo. Has sacado muchísimos temas, o has puesto muchos temas encima de la mesa, así que el chat está que hay que arde, así que luego prepárate que algunas preguntas van dirigidas particularmente a ti. Y ahora nos ha costado tenerla de regreso, pero tenemos nuevamente dentro a Mónica Geldres. Así que antes de darle paso a Fernando, a nuestro último panelista, Mónica, cuando quieras, para ir retomando, te tenemos dentro ya. Así que cuando quieras, Mónica, te cedo el uso de la palabra para que puedas terminar con tu reflexión.
Muchas gracias, Isaac. Bueno, pedir las disculpas del caso, así es, se cayó la internet y me fue difícil volver dada la gran concurrencia. Yo les estaba comentando cuáles fueron los hallazgos y los nuevos críticos que encontramos en esta revisión que hicimos de la situación de los niños en las residencias, y me imagino, no pude escuchar a Camilo, pero me imagino que él también dará cuenta en relación a lo que señaló también el Comité de los Derechos del Niño, cómo puede ser el impacto social, ¿cierto? El impacto sanitario, el impacto en la educación y en la vida finalmente que va a tener esta crisis sanitaria en los niños, niñas y adolescentes. Decirles que relevante y preocupante para nosotros fue, creo que ahí quedé, es que existen niños en las zonas extremas de nuestro país que no tienen documentación y por lo tanto no pueden acceder al derecho a la salud. Es importante también señalar para los niños que ya son más grandes, ¿cierto? No sé si me siguen escuchando, parece que me fui. ¿Se escucha? Sí. Sí. Ya. Entonces, es que se fueron todos de mi pantalla. Los niños, niñas y adolescentes que tienen problemas de consumo de drogas y alcohol, los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de calle en nuestro país, son una población también altamente preocupante. Los niños hacen abandono de las residencias, ingresan. Muchas veces los cuidadores se ven imposibilitados de controlar las rutinas, ¿no? Imposibilitados también de que se lleve a cabo el régimen de relación directa y regular en este tiempo entre los niños, niñas y adolescentes y sus padres, debido a que ya lo presencial, ¿cierto?, ha sido restringido y se cambia por estos medios electrónicos, y todo eso, si pensamos cómo va a afectar a los niños, ya podemos deducir que hay cuestiones que vamos a tener que reforzar y apoyar desde ya. ¿Por qué no apoyar al sistema residencial de educadores que trabajen, apoyen las rutinas diarias de los niños? Por ejemplo, en relación a los cuidadores, hay residencias donde todavía hay personas que cumplen funciones críticas, que son a su vez personas de riesgo. Hablaba también de los insumos y cómo afecta eso a la propia salud de los cuidadores, ¿cierto? Que muchas veces no tienen el equipamiento necesario para poder cumplir su labor. Entonces, y ya para concluir, es señalar cómo como país adoptamos las medidas de forma coordinada los distintos ministerios, y cómo vamos no respondiendo sobre la crisis, sino que tengamos una planificación mayor, articulada, organizada, para ir a enfrentar o a apoyar de mayor manera a aquellos niños que tienen problemas de base, ¿cierto? Y niños, por ejemplo, que se encuentran en situación de discapacidad, enfermos, niños que están, ¿cierto?, con enfermedades crónicas. Entonces, esta respuesta estatal que debería ser consensuada, global y coordinada es lo que nos genera, ¿cierto?, complicación, nos genera preocupación, y para nosotros como jueces es relevante que se garanticen los derechos humanos de los niños en esta crisis, que de todas maneras va a afectar conforme a lo que hemos conversado. Eso para poder terminar, y agradecer nuevamente la posibilidad de dar cuenta de lo que está viviendo este sector, ¿cierto?, de la población en situación de mayor vulnerabilidad en nuestro país. Te doy la palabra, Isaac, y yo no sé si me están escuchando. Me voy a silenciar. Bueno, muchas gracias, Mónica, por tu participación, por tu intervención. Ahí el chat atento a tus preguntas. Ahora aquí no se ve, pero cosas también de internet. El que se quedó fuera soy yo, pero como tengo aquí un equipo de colaboradores maravilloso, pues entro por otra vía. Así que sigo aquí, aunque no sea con mi nombre. Y el último de los panelistas, antes de dar entrada a las preguntas, es Fernando González Escalona.
Fernando es pediatra, por tanto introducimos otra perspectiva, ¿verdad?, estos temas de niñez. Fernando también es presidente de la Comisión de Infancia del Colegio Médico de Chile, y además él es jefe de programa de niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales del hospital pediátrico Dr. Ezequiel González Cortés, y también una persona, igual que las otras que han intervenido, con una vinculación con el tema de niñez de hace muchísimos, muchísimos años. Así que, Fernando, un placer, un honor poderte escuchar una vez más. Así que cuando quieras, Fernando, agradeciéndote también, igual que el resto que estés con nosotros, estás en uso de la palabra. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias a ti y a tu equipo por esta invitación. No tengo la posibilidad de activar el video. Quizás me estás haciendo un favor. Pero me dice que el anfitrión solamente puede activar el video. Pero igual puedo charlar sin la posibilidad del video. A ver, ahí sí. Bueno. Reitero el agradecimiento a compartir con este grupo de personas que compartimos todos, no tengo duda, el deseo de que las niñez, las infancias sean visibilizadas. En honor a mi defecto profesional, voy a dividir mi charla en dos breves momentos, una fase como diagnóstica y una segunda de indicaciones, acciones, recomendaciones, para poder ordenar las ideas. Primera idea es que nadie puede hablar con autoridad en esta crisis. Nadie puede decir, yo sabía que iba a pasar, o yo sé qué es lo que hay que hacer, porque a todos nos pilla por sorpresa y en primer lugar es un tremendo baño de humildad para todos. Y a todos nos pone en la misma situación, como pocas cosas en esta vida, ¿cierto? Adultos mayores, niños, todos estamos en la misma situación frente a esta pandemia que a todos nos sorprende. Y segundo punto, todos evidentemente vamos a querer hacer lo mejor posible para que la pandemia nos haga el menor daño posible como sociedad. Algunas cosas que hemos ido aprendiendo y que, dentro de los primeros mensajes que apareció mucho en la prensa, era el tema de aplanar la curva, ¿cierto? De evitar los contagios para que la curva sea lo más baja posible, y el sistema de salud tenga la capacidad de respuesta principalmente a los casos graves. Pero eso tiene que ver con la primera ola de daño de la pandemia, la ola de infecciones y enfermedades graves. Pero lo que se ha visto y lo que la Organización Mundial de la Salud ha ido refiriendo es que el coronavirus finalmente, más que matar por el virus en sí, el daño colateral que va causando es mucho más severo que la misma primera ola. Pedro Álvarez está con el micrófono abierto. Por favor, Pedro, si puedes silenciarlo. Gracias. La segunda ola... La segunda ola de daño que va a producir la pandemia y que ya estamos viendo tiene que ver con las descompensaciones de las enfermedades crónicas no controladas y la exacerbación de condiciones de las cuales nosotros hoy día nos enfermamos. Y a eso le llamamos los determinantes sociales de la salud. Es decir, con la pandemia y las consecuencias de ella, los pobres van a ser más pobres, los desnutridos van a ser más desnutridos, los obesos van a ser más obesos, los drogadictos y alcohólicos van a ser más drogadictos y alcohólicos, precisamente porque se exacerban los determinantes sociales de la salud. Y la tercera ola tiene que ver con las consecuencias del confinamiento. Ya sabemos lo difícil que es para todos mantener la indicación de la cuarentena y dejar de ver seres queridos, dejar de ir al café que nos gusta, dejar de ir a pasear a la plaza con nuestros hijos. Pero eso es como nos afecta quizás a quienes vivimos un confinamiento privilegiado. El confinamiento adverso realmente es aquel que se vive en los blogs, en las poblaciones, en ciertas residencias del Sename, sabemos, en ciertos albergues, en ciertas situaciones de calle, que son las poblaciones más vulnerables. Entonces el daño a la salud mental es transversal y se concentra en aquellas poblaciones más vulnerables, y particularmente en la infancia, que es una etapa crítica del desarrollo, el estrés tóxico exacerbado en los lactantes y en los adolescentes, que sabemos que su cerebro está en desarrollo, se ve mucho más afectado. Por tanto, transversalmente la pandemia afecta a todos, pero particularmente a las minorías no visibilizadas, migrantes, privados de libertad, situación de calle, personas en situación de discapacidad, y por cierto a nuestros niños, niñas
y adolescentes que particularmente como el coronavirus afecta y mata a población añosa, a los niños y niñas se les ve como supervectores de contagio y por tanto otra situación de control social para esta población, en ningún caso visibilizada como sujetos de derecho. Pero recuerdo y vuelvo a las olas de afectación que si bien quizás no mata o enferma gravemente a los niños, sí el daño de la segunda y tercera ola es severamente importante en esta población. Bien, esa es la primera idea del diagnóstico. Y la segunda idea del diagnóstico que tiene que ver con cómo la pandemia COVID amenaza a la prosecución del bien superior de los niños y las niñas. Bueno, evidentemente afecta físicamente a prematuros, niños con enfermedades crónicas, inmunodeficiencia, cardiopatía, y sí, son poblaciones de riesgo que pueden ser afectadas. Pero también esta pandemia, y como hemos visto, cambia el orden relacional de las personas, afecta cómo nos relacionamos entre nosotros. Y esa forma de relacionarnos está directamente relacionada con el neurodesarrollo de la niña. Los niños aprenden precisamente en base a interacciones efectivas entre adultos y niños. Y si estas interacciones son desorganizadas, existen señales equívocas, son en contextos estresantes, evidentemente que los afecta también en su desarrollo. Y todos lo hemos vivido, esto ha sacado cosas malas de nosotros, y en estos contextos hemos visto facetas de nosotros que no quisiéramos mostrarle a nuestros hijos. Y en tercer lugar, afecta a población vulnerable, vulnerada, que son las más afectadas una vez más, exponiéndolas con el confinamiento a la interrupción, sabemos, de servicios de protección. Hoy día muchos servicios de protección no están funcionando como funcionan normalmente, han tratado de adaptarse, lo sabemos, pero están fallando en muchas situaciones a la protección efectiva de niños, niñas y adolescentes, que más que nunca los necesitan. Y se exacerban situaciones de vulneraciones, de maltrato. Sabemos que, como dato, ha aumentado en un 70% las llamadas por violencia intrafamiliar y por maltrato a policías. Entonces, en definitiva, el contexto social que estamos viviendo los chilenos y la humanidad finalmente tiene elementos transversales, como es el bombardeo comunicacional, mucha información poco precisa, mucha incertidumbre, exigencias a nuevas condiciones que se nos presentan, y muchas veces autoridades que dan mensajes y señales algo erráticas, un poco variables, y ¿por qué es así? Porque todo el día estamos aprendiendo y eso genera incertidumbre y temores. Y genera temores en padres, madres, cuidadores, miedo a lo desconocido, miedo a lo que puede pasar, miedo a la muerte, ¿cierto? Nos hace enfrentar nuevamente la muerte, que es un tema muy tabú en nuestra sociedad. ¿Cuántas familias ponen el tema de la muerte en la sobremesa realmente hoy día? Muy pocos, es que si no contamos con las manos de los dedos. Miedo a la pérdida de los seres queridos. Venga, y, por cierto, temor a perder el control, y aparecen nuestros fantasmas, ¿cierto? Los fantasmas que hemos tratado de manejar al detalle en nuestras vidas, en estos contextos de estrés, se nos dan. Y también, por cierto, los niños viven situaciones de incertidumbre, tienen temor, y así como la risa es contagiosa, el susto también, y la rabia también, y los niños cuando nos ven enojados, estresados, angustiados, ellos también se contagian de esas emociones. Y los niños también temen morir, también temen perder a sus seres queridos, y son temas que tienen que estar presentes en las conversaciones de hoy en día. Entonces, eso es el contexto, un diagnóstico de situación que estamos viviendo hoy día, que creo que espero haber interpretado a muchos de ustedes, y creo que es lo que ocurre también en los lugares más vulnerables. Sin embargo, como toda crisis, esto suena mucho a cliché, pero creo que no hay frase más cierta, ofrece oportunidades. Y ahora me voy a centrar en algunas oportunidades y concretamente en algunas recomendaciones que podemos seguir para poder sobrellevar adecuadamente este periodo. La primera oportunidad tiene que ver a reconocernos como adultos nosotros, en primer lugar, personas que tenemos dificultades, tenemos heridas, tenemos temas no resueltos, y eso es lo que todos vivimos, ¿no? Nosotros en general en esta era del exitismo mostramos una imagen de que somos súper papás, súper trabajadores, súper hermanos, súper mamás, y no, pues nosotros no todos somos así, y de hecho estamos lejos de serlo. Entonces un llamado a reconocernos, a compartir realmente cómo somos, y muchas veces quizás si un niño ve a un papá angustiado, decirle que tengo pena, tengo susto, pero también en un espacio de contención, en la cual reconocernos como que no somos super papás y no somos infalibles, sino que también tenemos emociones que podemos compartir en espacio de contención.
Y ese encuentro con la familia es un encuentro honesto que sin duda va a alimentar un diálogo muy rico con ellos y espacios de encuentro de mucha riqueza y mucho valor. Y ese segundo punto me parece central y algo que evidentemente nos falta mucho, es un espacio para escucharlos, para oírlos efectivamente, escuchar sus temores, acompañarlos en sus miedos, también en su alegría y en sus sueños, quizás un momento también para soñar, sabiendo que esto es algo que se va a acabar, podemos pensar en el futuro, qué cosas disfrutas, qué cosas te hacen feliz, y esto es una pregunta que es transversal para toda edad, no solamente niños pequeños, medianos, adolescentes, a toda edad. En tercer lugar, es una oportunidad también para acordarnos de aquel familiar, de aquel amigo, aquel vecino o alguien que he conocido a lo largo de mi vida, del que no sabemos hace tiempo y del que sabemos que es vulnerable, que puede estar sufriendo en estos días, que puede estar solo. Buscar la forma de contactarlo, de acompañarlo y de ver de qué manera podemos vivir juntos a la distancia, pero juntos este periodo de distanciamiento social. Es un tiempo de llamar a la colaboración y al acompañamiento. Y cuarto punto, es una oportunidad también para reconocer el valor real de la solidaridad, ¿ya? No quiero hacer alusiones a cómo entendemos los chilenos la solidaridad, pero sí creo importante reconocer que hoy día estamos renunciando, a veces no con cuarentenas obligatorias, sino que quizá yo estoy en una comuna que no hay cuarentena obligatoria, pero sí decido no salir y renunciar a hacer lo que me gustaba o yo hacía habitualmente, en función de protegernos, sí, pero principalmente de proteger a un otro, el valor de la comunidad y que nos debemos los unos a otros. Así que eso, algunas recomendaciones que quizás no voy a entrar en detalle, pero de cómo sobrellevar el confinamiento, un mensaje aquí a los adultos, a elegir las batallas, a no tratar de ser súper perfecto y buscar un equilibrio, y que muchas veces los ritmos y las rutinas no los definamos nosotros, sino que sean los niños los que nos vayan ayudando a establecer rutinas y ritmos que a veces son un poco contraculturales, pero resultan ser mucho más fisiológicos que los que nosotros tratamos de implementar. Conversar, compartir cuentos con mensajes de esperanza, alegría, oportunidad para erradicar también algunos hábitos, quizás uno o dos hábitos que a nosotros no nos gustaban, sacarlos de nuestra rutina del día a día e incorporar cosas que sí teníamos pendientes hacer, aprovechar de arreglar las cosas que teníamos pendientes en la casa, son cosas que también nos dan cierto grado de placer y satisfacción, compartir esas alegrías en familia. Y no dejar de mirar a aquellos que sí no tienen estas posibilidades de vivir un confinamiento saludable y mover cielo, mar y tierra para que tanto las autoridades del país como la sociedad civil puedan ir en su apoyo y en su compañía para evitar una vulneración. Así que con eso termino, Isaac. Un mensaje final: la pandemia no puede ser en ningún caso una excusa para que se dejen de cumplir los derechos que están presentes en la Convención de la Niñez, y principalmente regirnos por la búsqueda del bien superior del niño y de la niña en todas las acciones que hagamos, con o sin pandemia. Mil gracias por tus aportes. Yo creo que has complementado perfectamente la visión de los otros tres ponentes. Y ahora me toca, porque el equipo me ha ido mandando ya preguntas para mi interno. Y no sé si, yo la formulo, no sé si Anto todavía está por ahí. Y entonces formulo las primeras preguntas. Anto, ¿estás por ahí todavía? Sí, Vale, estoy. pues te formulo a ti primero las preguntas, pues sé que te tenías que marchar, y luego se las formulo las que tengo para el resto de ponentes. Mira, Anto, bien directas las preguntas que te formulan. En primer lugar, si nos podrías ilustrar desde tu perspectiva, cuáles crees que serían las estrategias que el mundo adulto, y recalcan esto del mundo adulto, pudiera adoptar para facilitar o para generar diálogos intergeneracionales. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva, ¿no? El mundo adulto podría facilitar esos espacios. La segunda, si quieres tú unes las respuestas, ¿eh? La segunda es si tú consideras que los adolescentes estáis, iba a decir estamos, pero creo que yo ya no se lo pediría, y sientes que los adolescentes estáis preparados para formar parte en la toma de decisiones, también a nivel político, a nivel país, en ese sentido. Y la última, que también te formulan, y repito, puedes añadir, puedes contestar de manera conjunta, es si conoces alguna iniciativa en estos momentos, en este caso en Chile, que los adolescentes estén llevando a cabo alguna iniciativa en el país que pudiera servir como de buena práctica
en este contexto particular de la pandemia del coronavirus. Si crees que si hay algún grupo de adolescentes organizados haciendo algo, porque dicen que sería interesante para poderlo replicar tal vez, ¿no?, a nivel local. Así que cuanto quieras, te cedo uso la palabra para que puedas contestar. Ya. Como en razón, voy a contestar las 3 preguntas de uno. Y como la primera, la pensé porque la leí en el chat y creo que todavía nos falta mucho como para llegar a eso, pero por ejemplo lo mismo que se está haciendo con la alianza y que prontamente ustedes lo van a poder conocer, creo que es un buen tentativo. Esto de que ahí se da mucho el trabajo intergeneracional y se da mucho el de poder aprender de la experiencia que tienen los adultos y que nosotros seamos los que llevemos la idea. Creo yo que para que se dé ese trabajo, lo que tiene que pasar es que no sean los adultos los cuales propongan, sino que sean los adolescentes los cuales propongan y ustedes sean los que nos faciliten su conocimiento en el área. Creo yo que podría ser algo así. Por ejemplo, nosotros en el Comparte un Libro trabajamos con una profesora y como hacemos voluntariado en los hospitales, nosotros no hace falta porque no la tenemos. Creo yo que esa es la poco del lado del adultocentrismo, sino que poner sus conocimientos a disposición nuestra y aportar desde ahí. Pero no sean ustedes los que lideren y brillen dentro de estos procesos, sino que dejen que el adolescente brille y lidere estos procesos, creo yo. De otra parte, como los adolescentes podemos ser parte de la toma de decisiones, creo que lo primero que hay que lograr es hacer que los adultos dejen de lado su afán de querer figurar y de brillar tanto. Y creo que eso va a ser un poco difícil. Yo lo hago muy difícil, pero creo que si estamos preparados los adolescentes para ser parte de la toma de decisiones, solamente nos tienen que escuchar, porque sé que va a sonar un poco cliché lo que voy a decir, pero los jóvenes no solo somos el futuro, sino que somos el presente, y eso es verdad, es así. Y creo que ahora ustedes están elaborando políticas para el mundo en el cual nosotros vamos a vivir y nos vamos a desarrollar, pero están elaborando esas políticas sin nosotros. Y eso es complejo, es muy complejo y está mal lo que están haciendo, sinceramente. Creo yo que los adolescentes tienen ganas de participar, pero lamentablemente los espacios para que participen y sean parte de tomadores de decisiones no se están dando. Y creo yo que si se están dando, siempre es el mismo círculo adolescente en los cuales participan. Los adolescentes que pertenecen a alguna organización, los adolescentes que están metidos entre sus municipalidades. Y yo soy muy partidaria de que no tienen que ser los adolescentes los cuales participan, sino también hay que dejar a otros que quieran participar y hay que darles esas oportunidades, porque lamentablemente las oportunidades no están, pero las ganas de nosotros querer hacer algo están. Y ese es el problema. Ustedes tienen que ser los canalizadores para que nosotros se nos abran esas iniciativas de adolescentes que ahora están votando. Ahí yo conozco, porque es el mundo en el cual me muevo. El mundo en el cual nosotras mismas con el Comparte tu Libro ahora, como no podemos estar en los hospitales construyendo escuelas rurales, lo que estamos haciendo es movernos mucho por redes sociales, y creo que a pesar de que la conectividad en este punto no lo tienen todos, no todos los niños y adolescentes tienen conectividad, pero hay una gran parte que sí, y en este momento la tenemos que ocupar, pero la tenemos que ocupar de una buena manera para influenciar bien a los otros niños y adolescentes, creo yo. Por ejemplo, hay un proyecto de otras, nosotros, como reitero, no somos tan solo el futuro, sino que somos el presente y queremos ser parte de la acción. Estamos accionando ahora mismo y, por ejemplo, hay un proyecto que se llama MUJI, que es un grupo de compañeras del mismo colegio que hacen talleres de ciencia y tecnología gratis, de manera gratuita. Ellas aprendieron de eso y ahora lo están poniendo, ese aprendizaje que ya adquirieron lo están poniendo a disposición de otras que no lo han tenido. Entonces, por ejemplo, ellas mismas están organizando a través de redes sociales ciclos de conversación con distintas personas. Por ejemplo, hacen talleres de Reiki, talleres de meditación, talleres de cómo superar la ansiedad en este instante. Entonces creo que eso es una muy buena iniciativa que ahora sí se está aplicando. Pero por otro lado, por ejemplo, el Comparte tu Libro, que como la lectura en este momento puede ser un gran acompañante, y lo estamos, y es así. Nosotras, como personalmente a mí no me gusta mucho la transmisión en vivo
y me cuesta concentrarme y estar una hora escuchando a alguien, quisimos ser un poco más innovadores en ese ámbito, y ahora ustedes también pueden participar, le abro la invitación. Hay distintos famosos que están leyendo fragmentos de libros y la gente los va a ir adivinando. Y después esos libros los vamos a ir sorteando. Entonces, y también Tremendas, que es otra plataforma que es de adolescentes para adolescentes, que también está haciendo distintos ciclos de conversación. Entonces creo yo que es una iniciativa súper fácil de replicar y que lamentablemente no van a estar a la accesibilidad de todos, pero para los que estén va a ser un súper buen catalizador de cambio y de tener al adolescente haciendo algo. Creo que es súper importante tener al adolescente ocupado. Hay que ocupar el capital humano que hay a disposición y hay que dejarlos crecer en otro ámbito. Creo que a veces los colegios se centran solamente en desarrollarnos una habilidad y la única manera para conocer nuestro lugar en el mundo es salir a conocerlo y a disfrutarlo, creo yo, y aprender. Eso, no sé si me quedó algo en el tintero o quizás han hecho otras preguntas, al parecer sí, no sé, quizás te doy la palabra. Y gracias por el espacio. A ti, Anto, gracias además por eso es también, esa frase que pronunciaste, ¿no? De que también en el mundo adulto en general esa lección de humildad de la que hablábamos, ¿no? De que no queramos brillar tanto y tal vez pues te damos espacios, ¿no? Y ahí asumo yo también el mea culpa, que los protagonistas de verdad, siempre he dicho que los expertos en derechos de la niñez de abril de 2020 sois vosotros, porque como yo siempre digo, lamentablemente puedo hablar de referentes, pero yo no estoy viviendo la niñez y la adolescencia del 2020 en otra etapa de mi vida. Así que muchas gracias por ese mensaje y por todos tus aportes que sin duda nos habrán ayudado a todos nuestros interlocutores, porque yo ahora que soy un locutor de radio, y las personas que están al otro lado. Así que mil gracias, Santo, y que te vaya bien la clase, que sé que tienes clase ahora, y gracias por acompañarnos. Acto seguido, le formulas preguntas a Mónica y luego seguiremos un poco el orden en principio que hayamos seguido. Le formularé las preguntas a Mónica, y Mónica, te formulo 4, hemos hecho un resumen, había muchas más, pero he intentado recoger un poco mi equipo las principales ideas que han ido apareciendo. Dos cuestiones que aparecen, que te las puedes imaginar, porque en cualquier chat o en que aparezcáis os preguntan a jueces y jueces de familia, es ¿cómo ves tú el tema del régimen de relacionamiento y del tema de los alimentos, ¿no? En esta situación tan particular en la que nos encontramos? Yo diría también en cuanto al régimen de relacionamiento, en otros países se llama el derecho de visitas, ¿verdad? No solo te preguntan en el ámbito, ¿verdad?, de las parejas, de la familia, sino también para aquellos niños y niñas y adolescentes que se encuentran en residencias, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Eso por un lado. La segunda gran pregunta que te formulan es ¿qué está pasando con las cuestiones de violencia intrafamiliar? ¿Cómo lo estáis viendo por esas situaciones, ¿verdad?, de esa invisibilidad que se ha podido generar en los niños y adolescentes, de lo que está pasando dentro de sus hogares? ¿Cómo lo estáis viendo desde los jueces y juezas de familia? Y otra pregunta que también te formulan en varias personas y que parece interesante es, actualmente las causas proteccionales, ese derecho del niño, niña y adolescente a ser escuchado, ¿cómo lo estáis llevando a cabo? Si es que os lo habéis encontrado y cómo podéis arbitrar esa situación de ese derecho a audiencia de niños, niñas y adolescentes. Cuando quieras, responde como quieras, agrúpalo, hazlo por preguntas específicas, como quieras. Mónica, estás en el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, lo primero es decir que en esta situación de crisis, la verdad es que los temas que han tratado, tanto el régimen de relación directa y regular como los alimentos, es súper complejo de abordar. ¿Y por qué? Porque tenemos que entender primero que los tribunales de familia hemos reprogramado la mayoría de las audiencias, ¿no? Entre ellas las audiencias de régimen de relación directa y regular. Nos estamos abocando más bien a las cuestiones urgentes, a las cautelares y a materias que deben ser resueltas de forma inmediata, ¿no? Por lo tanto, el régimen de relación directa y regular, si yo presento una demanda de modificación de régimen de relación directa y regular, lo más probable es que la respuesta no la tenga en lo inmediato. Y es por eso que el primer llamado que se hace es a los padres a poder ponerse de acuerdo. Importante relevar que la autoridad ha dado instrucciones que han sido contradictorias.
en algún momento dijo que se suspendía el régimen de relación directa y regular, al poco andar refirió que no se suspende, no puede la autoridad, ¿cierto?, otra autoridad dejar sin efecto resoluciones judiciales. Y ahora les cuento que, revisando recién, me acaba de llegar un permiso que no existía y que es un permiso para que los padres puedan ir a buscar, ir a dejar a sus hijos. Eso es un gran avance, porque ni siquiera había claridad en los padres que estaban de acuerdo y estaban en cuarentena, digamos, cómo podía desarrollarse el vínculo. Ahora, importante decir que si las partes están de acuerdo, pueden modificar la sentencia judicial. El padre custodio podría entregar el cuidado temporal de su hijo al otro de los padres que está en mejor condición de cuidar, o donde no hay una persona que es factor de riesgo, ¿no? Entonces, eso es lo primero. El acuerdo de los padres es determinante. Si no hay acuerdo de los padres, incluso modificando la sentencia judicial en este tiempo, va a tener que ser el juez de familia el que tenga que resolver en última instancia. ¿Pero con qué limitaciones? Uno, va a tener que ser por escrito, porque ya me referí antes a que no se están tomando las audiencias, se están haciendo más bien, empezando a tomar las audiencias virtuales. Ahora, y lo segundo es que lo más probable es que se resuelva sin escuchar en audiencia reservada al niño, niña y adolescente. Y ahí voy a la última pregunta, que efectivamente es otra limitación que tenemos en relación a los niños, y es cómo materializan su opinión en estos tiempos de crisis. Lo mismo en relación a los alimentos. Imagínense, o sea, podemos pensar nosotros, ¿cierto?, que en cuántas personas han perdido hoy su trabajo. Entonces tenemos por un lado que conciliar la pérdida del trabajo o la disminución del ingreso con la necesidad de que efectivamente se deba pagar alimentos. Los alimentos son un derecho humano que tienen los niños, niñas y adolescentes. Y por eso nuevamente el llamado es a qué. Yo, si sé que el padre de mi hijo, de mi hija, la madre, está en una situación compleja, entonces yo por un lado tratar de gastar lo menos posible y por otro lado hacer los esfuerzos que están haciendo miles de personas en este país de buscar ingresos, de reinventarse, porque es realmente una complicación mayor lo que se viene en relación al pago de los alimentos. ¿Cuáles son las medidas que tenemos de apremio? Las medidas de apremio son el arresto, por ejemplo, nocturno, y yo no me atrevería a decir a la mayoría, pero en gran parte de los tribunales se han suspendido los apremios de arresto por la crisis sanitaria. Nosotros, como Comisión de Infancia de la Asociación Nacional de Magistrados, le hemos pedido a la autoridad que al menos garantice la pensión mínima, ¿cierto? Pero es una cuestión que en nuestro país sabemos que es difícil, pero al menos la pensión mínima debería estar garantizada de la forma que lo señala la ley. Hasta el momento, entonces, la posibilidad de exigir el cumplimiento forzado es complicado en este tiempo. Lo que tenemos para ello, la restricción del carnet de conducir, que más bien no es mucho lo que aporta, el que nosotros tengamos el arresto nocturno, la efectividad tampoco esa medida, diríamos que no es en un 100%, entonces tenemos que avanzar también como país en poder construir leyes que permitan que efectivamente se garantice el derecho de los alimentos a los niños. Imagínense, si las complicaciones las tenemos en el día a día, cómo impactará a los niños que se encuentran separados de su medio familiar y comunitario, como les señalaba, y se encuentran actualmente en residencia. La verdad es que lo que se ha señalado es que las visitas formales se han cambiado por visitas que son así, por videoconferencia, pero la verdad es que eso va a impactar bien fuerte en los niños, niñas y adolescentes. Ya lo habrá tratado Camilo, me imagino. Por lo tanto, como jueces de familia, y ahí me voy a hacer cargo de una pregunta que a lo mejor no quedó claro, efectivamente nosotros construimos una pauta para ir a verificar, una pauta distinta a las visitas que se hacen generalmente en estado de normalidad, que ahonda en cuestiones como esta. Nos preguntamos, ¿hay actualmente en la residencia niños con problemas de salud mental, por ejemplo, asociados a la cuarentena preventiva, o se han limitado, suspendido las visitas presenciales? ¿Cómo se ha garantizado esta posibilidad de relación directa y regular con familiares o personas significativas? Por lo tanto, ahí existe una
una tarea importante para las residencias en términos de no cortar este vínculo de los niños. Y también, no solo a los niños que están en el sistema residencial, lo que no puede ocurrir hoy es que los padres que tienen la guarda de los niños, o sea, los padres custodios, limiten, teniendo como excusa la crisis sanitaria, la vinculación del niño con su otro padre o madre. Entonces, eso hay que evitarlo y si eso ocurre, por supuesto que está el juez de familia para resolver. No sé, Isaac, si se me ha quedado algo, me avisas. Mónica, una pregunta que te habían formulado, el tema de la violencia intrafamiliar, en particular con respecto a niños, niñas y adolescentes. ¿Estáis detectando algo? ¿Estáis viendo algo desde la magistratura o no? ¿Cómo está funcionando esa cuestión? Es fácil pensar, ¿cierto?, que en cuarentena o en el encierro no es difícil pensar que ha aumentado, y entiendo que así se ha señalado, que ha aumentado las denuncias por violencia intrafamiliar en nuestro país. Tomar en consideración, y me gustaría así señalar que los tribunales siguen atendiendo esas materias, y eso es importante que las personas lo sepan. Es importante denunciar, es importante que sepan que esa es una de las materias urgentes que el Tribunal de Familia va a atender 100%. Entonces, no sé, el consejo ahí, efectivamente, si estoy viviendo una situación como esa, es denunciarlo. Ahora, ahí estamos al debe como país, absolutamente. Nuestra ley de violencia intrafamiliar no resuelve la problemática y tenemos este pimponeo, ¿cierto?, en que voy al Tribunal de Familia y luego el Tribunal de Familia, si los hechos de violencia ocurrieron en más de una ocasión, se va por maltrato habitual a la Fiscalía. Y ahí requiere, dentro de las modificaciones legales que este país requiere en forma urgente, es abordar el tema de la violencia intrafamiliar, pero en serio. Mil gracias, Mónica, por todos tus aportes y sobre todo por la claridad con la que lo explicas, ¿no? Y además haciéndote, asumiendo que no todas las personas que tenemos todavía ahí conectadas son del ámbito del derecho y que te pueda entender todo el mundo, pues todo el mensaje último que decías. Y ahora van las preguntas para Camilo, y Camilo te formula algunas de tus preguntas o de tu intervención has sugerido. Y una de las preguntas que han repetido en muchas ocasiones es que ¿cuáles consideras que podrían ser las principales acciones de acompañamiento que podrían hacerla o que pueden hacerse a las instituciones que brindan cuidado a niños, niñas y adolescentes privados del cuidado parental durante esta emergencia? Y una pregunta muy vinculada con eso, muy parecida, es que también te formulan en el sentido de ¿qué estrategias crees que desde los centros educativos, los colegios, podrían llevar a cabo para apoyar a las familias y a los niños, niñas y adolescentes? Y una tercera pregunta que también te formula, y porque se ha repetido en varias ocasiones, es cómo se vive la incertidumbre. Y ahí se lo clarifican, y es cómo se le puede explicar a un niño lo que está pasando o lo que va a pasar en el escenario si ni tan siquiera los padres o los responsables de esos niños o de esas niñas tenemos claro cuál es el escenario que se nos viene, ¿no? Es decir, cómo trabajar con esa incertidumbre y cómo transmitírsela a los niños, niñas y adolescentes. Si quieres, Camilo, si vas partiendo con esas. Perfecto. Gracias, Isaac. A ver, quizás partir por la última, para ir a las otras que tienen que ver más con lo institucional, lo social. A ver, yo creo que efectivamente estamos, como decía, en una situación, ¿no?, que nos afecta de maneras muy diversas y en condiciones muy distintas, ¿ya? Y yo creo que eso, por supuesto, que a no todos nos genera las mismas condiciones para enfrentar, digamos, esta situación de cuarentena, ¿ah? Yo creo que una de las cuestiones, y ahí quizás retomar algunas de las reflexiones que proponía Fernando González, es que que no solamente creo que se trata de pensar en nuestro rol de adultos en tanto figuras que podemos entregarle a los niños seguridad y tranquilidad y acompañamiento durante esta situación, sino creo que también es una oportunidad para reconocer también en los propios niños, ¿no?, sus recursos, sus capacidades, sus facultades, para poder ir resolviendo, ¿no?, lo que implica estar en esta situación, ¿no? Muchas veces
por anticiparnos, por no darle espacio, ¿no?, a que sean los propios niños o los adolescentes quienes elaboren sus propias maneras de enfrentar ciertas situaciones, nos anticipamos y finalmente eso redunda en generar más dificultades. Entonces, ahí yo creo que es clave el lugar de la palabra, ¿no? Yo creo que los adultos tenemos que perderle el miedo a poder dirigirles palabra a los niños en términos de poder hablar de lo que está pasando, de poder permitirle a ellos formular sus preguntas y también nosotros formularles preguntas respecto de cómo están viviendo, digamos, el día a día, ¿ah? Yo tengo la impresión de que todavía nos falta mucho en avanzar, de poder darle justamente espacio a la palabra, al intercambio, digamos, de palabras con los niños en términos de poder darle un poco más de lugar a lo que ellos están pensando, lo que están sintiendo y a veces, muchas veces, ¿no?, por no generar esos espacios, finalmente eso redunda en otro tipo de problemas. Y creo que ahí, y esto lo conecto como con lo institucional, creo que aquí la tarea, y evidentemente depende de cada contexto, pero creo que la tarea es cómo tratamos de enfrentar esta cuestión buscando soluciones con otros, colectivas, comunitarias, ¿ah? Y en el fondo se me vienen a la cabeza algunos ejemplos, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el rol que pueden tener las comunidades educativas, ¿no? Yo creo que lo que hoy día probablemente necesitan los niños y sus padres, más que se les recargue de aprendizaje, ¿no?, en términos de tareas, de guías, de pruebas, es más bien cómo esas instituciones reconvierten su rol en términos de estar disponibles y de facilitar precisamente la vinculación, ¿no? Por ejemplo, hace poco me enteré, ¿no?, de un jardín infantil, un jardín, digamos, en donde probablemente cuesta pensar cómo se puede realizar el teleaprendizaje, el teleacompañamiento. Había tomado la decisión, ¿no?, de poder generar a través de distintas instancias, por ejemplo, mandándoles cápsulas de saludos y actividades muy pequeñitas, sin sobrecargar a los padres respecto de poder acompañar a los niños a través de algún juego, alguna actividad lúdica muy precisa, pero que en el fondo lo que hacen es marcar presencia, es decir, aquí estamos disponibles, más allá de cumplir con cierto currículum, con cierta forma, digamos, de mantener como el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, y ahí yo creo que los profesores probablemente se deben sentir muchas veces como, dicho muy coloquialmente, como el jamón del sándwich en esto, ¿no? Porque probablemente se deben sentir con la presión de tener que implementar los contenidos, digamos, de pasar, digamos, la materia, pero ellos también tienen un rol en términos de ser figuras que han establecido vínculo con sus alumnos, y yo creo que para muchos de los niños y los adolescentes se pueden transformar en figuras también de soporte para ellos y también para sus padres en el modo en cómo se va abordando esta situación. Y lo mismo yo creo que ocurre en las residencias, ¿no? Yo creo que, una vez más, ¿no?, lo clave es cómo se van generando distintos dispositivos que permitan mantener el vínculo, el contacto con otros, y yo creo que ahí no hay que ver a la tecnología, como un aliado que, si está bien acompañado, ¿no?, puede facilitar más que obstaculizar. Yo creo que probablemente, el otro día se lo escuchaba a una mamá, a un papá, no recuerdo bien, que estaba súper preocupado de que su hijo estaba jugando mucho videojuegos, pero al preguntarle, bueno, qué jugaba y de qué se trataba eso, bueno, era justamente un juego en línea que le permitía mantenerse conversando y conectado con sus compañeros de colegio, a los cuales no ve hace un mes y con los cuales antes, bueno, se juntaban a jugar a la pelota o hacían otro tipo de cosas presencialmente. Entonces, yo creo que lo que tenemos que pensar es cómo justamente generamos colectivas o de vinculación con otros. Y ahí, y esto quiero cerrar, creo que la autoridad... Uy, hay alguien, se le abrió el micrófono. La autoridad... Parece que tiene coronavirus. Sí. Bien, creo que las autoridades, y particularmente las autoridades que están vinculadas con la infancia, tienen que justamente buscar medidas que absorban. Hay alguien... Señor Camilo, ¿puedo hacer una pregunta? Entiendo que estamos... sí, yo diría que...
Mejor a través del chat, porque si no la cosa se va a descontrolar y es imposible. Somos demasiados para hacer preguntas directas. Así que si en el chat hace la pregunta usted, ahí le contestamos. Dale, mil disculpas. Sí, solo para cerrar, creo que hoy día uno echa de menos que las autoridades, las instituciones públicas. Bueno, parece que no voy a poder continuar con la respuesta. Esto eran los minutos musicales que también teníamos, como no tenemos coffee break, ¿Quién puso hemos eso? colocado unos Son re locos. Hey, gente, por favor, esto es un tema importante, no la Por favor, compórtense, manga de hijo de puta. Camilo, ¿estás? Lo están hackeando. Sí, algo hay ahí, sí, algún hacker. Camilo, a ver si podemos terminar. Dale, Camilo. Sí, solamente quería cerrar con que uno esperaría políticas y medidas que entendieran al cuidado de los niños en términos de la crianza y la educación desde un punto de vista colectivo, o sea, apoyar a generar, a recomponer de alguna manera el tejido social en un escenario en donde estamos de alguna forma todavía abordando esta crisis de manera muy individual. Entonces uno esperaría medidas de apoyo y de flexibilidad laboral, pensar en cómo en este contexto se puede generar comunidades de cuidado virtuales, ¿ya? Pero en donde también los padres tengan espacios para poder intercambiar con otros y sentirse apoyados en un ámbito. Bueno, pido disculpas, cosas que no puedo controlar, pero bueno, que estos días están pasando, ¿no? En cuanto ven que hay sobre todo en sesiones Zoom, que hay un número determinado de gente, pues aprovechan para hackear, pero bueno, pido disculpas, pero intentaremos mejorarlo, pero es muy complicado controlar esto. A ver, Camilo, si puedes terminar. No, yo creo que ahí está. Agradecer el espacio y nada, ahí hacemos a las preguntas para Fernando. Gracias, Isaac. Mil gracias, Camilo, y te pido disculpas por las interrupciones. Y ya voy por Fernando, antes de que, no sé, ¿qué más nos pueden hackear? No lo sé. Pero, mira, cuestiones que uno va aprendiendo, mira. Yo lo había escuchado muchas veces, pero nunca me había pasado. Ahora también puedo decir, ya puedo poner en mi currículum que he sido hackeado, que no es poco, Así que hay que tomárselo todo con optimismo en esta época, Así que, mira, Fernando, varias preguntas. Una pregunta que como muy directa te preguntan cuál consideras, ¿no?, que es el mayor problema desde la perspectiva sanitaria que están enfrentando los niños y niñas en el contexto en que nos encontramos, ¿no? O sea, que tuvieses que priorizar o señalar un problema en particular o una condición en particular, ¿cuál sería, no? La segunda pregunta es, lo vinculan algo parecido, ¿no?, que tal vez Camilo ya había avanzado, pero si tú también nos puedes dar tu opinión, es ¿cómo consideras tú, Fernando, que se puede trabajar en ese entorno familiar el sentimiento, con el niño, niña, adolescente ahí presente, implicándolo, el tema del esos miedos o el sentimiento del temor a la muerte, ¿sí? Porque por toda la información que los niños y niñas están recibiendo del número de muertos, que eso aumenta, ¿no? ¿Cómo consideras que se puede trabajar eso? Aunque Camilo ya había avanzado alguna cosa, ¿cómo lo ves tú, Fernando? Y luego también, Fernando, una pregunta que también está causando ahora mismo, ¿no? Sobre todo aquí nos llegará, pero en Europa es el tema, en Italia, en España, ¿no? Es el tema desde el punto de vista sanitario también, ¿cómo consideras tú la cuestión del reingreso de los niños y niñas a clase, la vuelta de los niños y niñas a clase? ¿Cómo crees que se debe priorizar eso o cómo debe funcionar esa cuestión? ¿Sí, Fernando, me oyes? Sí, tomé las preguntas. Perfecto, Fernando, cuando quieras. Bueno, los problemas de salud que están principalmente afectando o que más van a afectar sin duda va a ser la falta de control de salud a los niños con enfermedades crónicas. Y en ese sentido los equipos de salud tienen la obligación de garantizar la entrega de medicamentos y de prestaciones críticas a la población, a niños que tengan enfermedades crónicas, evidentemente evitando el traslado de los niños a los centros asistenciales y viendo qué mecanismos existen para poder acercar, algo que siempre nosotros lo conversamos y lo discutimos. Hoy día nos vemos obligados a tomar acciones
y ver cómo resolvemos esto. El tema de la telemedicina, el tema de llevar los medicamentos a las casas, es algo que ya debería estar al alcance de nuestro equipo de salud y ver cómo resolverlo, para que esto no sea un problema. Pero evidentemente yo creo que más relevante que eso será el tema de la salud mental, algo que ya desarrollamos en la conferencia, en la conversación. La salud mental es algo que va a tener que ser relevado, y particularmente ahora, justo hace un ratito me llegó un estudio de la ONG Activa, que dice que los niños y niñas de 0 a 14 años han sido los más afectados en un 40% de todas las denuncias de violencia intrafamiliar. No conozco en detalle el estudio, pero ya va apareciendo evidencia de que la violencia, el maltrato y cómo esto afecta a la salud mental de niños, niñas y adolescentes, algo que va a estar muy fuerte y vamos a tener que abordar con mucha fuerza ya cuando superemos, digamos, las infecciones por coronavirus. Respecto a la tercera pregunta, dejo el de el trabajo en familia para el final, que tiene que ver con el reingreso, perdón, de los niños a clases, ¿no? Eso, o capté mal la última pregunta, tenía que ver con eso, ¿no? Sí, correcto. El tema, ¿cómo ves tú? Además es el tema ahora también en España, Italia, ¿no? Que se está planteando si hay riesgo, ¿no? O es más riesgo que los niños sigan con el confinamiento, por lo que puede afectar a su salud mental. ¿Cómo ves tú eso? Mira, te lo respondo con otra pregunta. Efectivamente creemos que es lo mejor para los niños. Si es bajo ese criterio, yo creo que deberíamos considerarlo en situaciones particulares. Evidentemente, niños están mejor en colegios que en sus casas. Lamentablemente, es lamentable decirlo, pero es un hecho. Los centros de educación resultan ser espacios protectores para niños y niñas, más que hoy día están encerrados en su domicilio, entendiendo evidentemente que esas son situaciones, esperemos, excepcionales. Pero si me dices que la vuelta a clases para no perder el año, para no atrasarnos en el cumplimiento del currículum, en ningún caso. O sea, lo que estamos viendo hoy día es un hecho histórico que probablemente va a ser único en la vida de nosotros y de nuestros hijos, pues, probablemente. Y creo que tiene mucho más valor el día de mañana recordar este episodio como un tiempo en el cual nos encontramos como familia en el hogar, en casa, y abordamos temas que no lo hacíamos normalmente, más que decir volvimos rápidamente a clase, no perdimos el año. Yo creo que eso van a ser elementos marginales que evidentemente no tienen mayor relevancia en la trayectoria de vida de los niños, niñas y de nosotros como adultos también, por cierto. Entonces, y desde el punto de vista técnico, yo no tengo la información, no sé, lamentablemente, y creo que nadie podría decirlo a ciencia cierta, si volver a clases ahora el 27 de abril va a ser la fecha, será una buena decisión o no. Yo tengo la idea de que no es una buena idea, yo tengo la impresión, es una opinión en base al comportamiento del virus, y que efectivamente las salas de clases, como se desarrolla el modelo educativo en nuestro país, son espacios de alta contagiosidad. Y si niños, como sabemos la gran mayoría, viven con adultos y adultos mayores en casa, sí puede ser un riesgo sanitario y puede elevarse significativamente la curva, y más que eso es perder el control de la curva, que es lo que un poco tememos nosotros, que impacte rápidamente a muchas personas y a población vulnerable, a población mayor, que son los que tienen mayor letalidad. Esa es una impresión, Soy impresión una personal, taza. ¿sí? No es algo que tengo sobre fundamento. Y la segunda pregunta, que es la tercera que voy a responder, que es la que me gusta más, que algo también mencioné al paso en mi ponencia, tenía que ver con cómo abordar el tema de la muerte. Ya vamos. Creo que también es un buen momento para, y a todo nivel de edad, ponerlo sobre la mesa, con el cuidado de que hay niños que efectivamente pueden angustiarse con estas conversaciones, y tener el cuidado de hacerlo de manera positiva y hasta el punto en el cual el niño pueda comprender y aceptar. Es decir, no ir en la conversación más allá de lo que él está preguntando, por ejemplo. Pero si podemos conversar con jóvenes, adolescentes, quizás es un momento también para hacer nuestras preguntas, mirarnos a los ojos y ver qué significa la muerte para cada uno de nosotros. No tengo ninguna duda de que las respuestas pueden ser muy sorpresivas y muy positivas también para conocernos mejor. ¿Cómo hacerlo? No hay fórmulas, evidentemente. Yo creo que todos tenemos una sensación frente a la muerte que nos agobia, que nos genera alguna angustia o incertidumbre, y eso es porque es algo desconocido y nosotros queremos conocer y manejar todo, ¿cierto? Pero también es un espacio de vulnerabilidad, y es algo inefable e inevitable en la trayectoria de nuestras vidas, va a ser enfrentar la muerte, y ojalá podamos hacerlo conociéndonos y mirando, digamos, con quién vivimos esta vida, para el día de mañana, cuando nos toque enfrentarla,
poder saber cómo esta persona también entendía la muerte y acompañarlo en eso. Mil gracias, Fernando, por tu respuesta. Y una vez hemos llegado aquí, yo sé que Anto no está, ya que tengo que salir. Si tanto Mónica como Camilo, y entre comillas Camilo el hackeado, sí, en ese sentido, ¿queréis añadir alguna cuestión antes de cerrar? Camilo, Mónica. Bueno, yo solo agradecer, Isaac, que nos convoca siempre, ¿no? En estos tiempos difíciles a conversar de la infancia con este éxito rotundo que has tenido de más de 300 personas. Así que agradecer a todos quienes se han quedado, 208 participantes hasta el final, y agradecer de verdad profundamente estas instancias y estamos siempre disponibles. Mil gracias, Mónica, pero ahí tener claro que los que convocáis a la gente sois vosotros, porque hoy yo no hablaba ni tan siquiera aparecía en el programa, así que el éxito de verdad que es vuestro, nosotros solo ponemos el espacio. Camilo, aportar algo, porque tal vez como te han interrumpido, tal vez alguna idea, yo entiendo que te haya podido quedar cortada, si quieres ahora, ya mi equipo, que les tengo ahí muy atentos, gracias a mi equipo hemos podido seguir, porque les han conseguido sacarlo rápidamente, así que gracias equipo por estar también ahí en estos momentos, que no es fácil. Así que, Camilo. No, solamente agradecer, al igual que Mónica, el espacio. Ojalá podamos seguir desarrollando y construyendo estos espacios para poder mirar de una manera más integral y más amplia los efectos de esta crisis, no solamente, como lo señalé hace un rato, en el ahora, sino también en lo que viene, en los meses, en el contexto del retorno a clases, de los efectos que va a tener en la economía y cómo eso va a incidir también en las experiencias subjetivas, en las trayectorias subjetivas de niños, niñas y adolescentes. Y ahí yo creo que tenemos una tarea importante y me tomo de lo que decía Antonia, ¿no? De cómo también está una oportunidad para generar dispositivos, espacios efectivos de participación de niños, niñas y adolescentes. Y ahí yo creo que esto también es una manera de mirarnos como sociedad y no solamente desde lo individual a lo colectivo, sino también del lugar que le estamos dando a la niñez y a la juventud en esta transformación social que estamos viviendo a partir de esta crisis. Muchas gracias, Isaac, por la invitación. A ti, Camilo, y ahora ya sí que agradecer y vamos cerrando. Además, como se suele decir, es viernes y nuestro cuerpo lo sabe, ¿sí? Porque aunque sea viernes, estemos en casa, algo especial tenemos que hacer. Pero es verdad, agradecer a Mónica, a Fernando, a Anto y también a Camilo que nos hayan acompañado y que nos hayan sobre todo acompañado en esta primera experiencia online del Centro de Estudios del CEDIA. Y también me dice mi equipo, ¿no?, que hemos tenido asistentes de Ecuador, de Brasil, de Argentina, de Honduras, de Paraguay y, como no, de Chile. Así que una maravilla de seminario, yo me voy súper contento y agradecer también a toda la gente que ha estado ahí hasta el final. Está bajando, casi seguimos en 200 personas y que seguiremos, porque eso también nos demuestra que la gente, ¿no?, le interesan estos temas y que están ahí, que hay mucha más gente de la que nos pensamos realmente interesados por los temas de niñez, y que no somos tan pocos a veces como creemos, ¿no? Así que mil gracias, también mil gracias a los que nos han seguido por el Facebook Live, que me han dicho que también había como unas 150 personas siguiéndonos por ahí, que sumaríamos a las 300 que estábamos aquí. Y sí que de verdad, y despidiendo, mis últimas palabras son para mi equipo, de verdad, que han estado ahí detrás. Yo aquí pongo la cara bonita no, pero pongo la cara en definitiva, y por detrás han estado ellos con algunos problemas que han surgido de fondo, así que mil gracias a todo mi equipo, como siempre digo, porque sin ellos esto no sería posible. Así que mil gracias y seguimos adelante y que sigamos, a ver si conseguimos entre todos y todas que este sea un mundo, como decían Naciones Unidas, un mundo más adecuado para los niños, las niñas y los adolescentes. Así que hasta la próxima y mil gracias por todo.